No es normal que pierda, pero está en un proceso de cambiar jugadores, y han llegado jugadores nuevos y todo. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Hoy estaba pero viendo... hay un pequeño favoritismo por el momento que vive. Sí, y la entiendo localía. que esa palabra, esa frase que a ustedes no les gusta, que los clásicos hay que jugarlos y que hay que vivirlo de diferente no nos manera. gusten, son trilladas. Pero yo creo que Chivas tiene, porque se le puede tambalear un poquito el tema. Acuérdate la temporada pasada. Venía Milito con la soga al cuello, que si perdía con América posiblemente a lo mejor se hablaba de una destitución. Sí. Ganó y el equipo se enroló y empezó a jugar bien. Es verdad. Ahí se levantó. Encontró su once ideal. También lo puede conseguir América. Puede ser. Bueno, estaba viendo justo los momios de las apuestas Arturo Villanueva Calaco y es muy favorito Guadalajara en los momios de las apuestas para los casinos. Lo marcan como favorito al equipo de Chivas. ¿Cómo estás? ¿Tú qué respondes a la pregunta? Buenas noches a los compañeros, a la gente que nos ve en casa. Yo creo que tiene más que perder América. Estamos hablando del primer lugar de la tabla contra el octavo. Hay una diferencia importante de puntos, 15 contra 8. América viene de una sacudida importante interna, dejando ir a un director deportivo ganador con una historia importante dentro del club. Vienen llegando refuerzos, pero no ha encontrado un buen funcionamiento. Chivas, perdiendo el clásico, sigue siendo primer lugar cómodo en la tabla. América, en caso de perder, se confirma que la situación del conjunto de Cuapa no ha sido un arranque ideal, que está lejos de encontrar un buen funcionamiento y que atraviesa problemas Jardiné para encontrar su once que le funcione mejor. Tú estuviste en la posición de directivo en algunos equipos, Correcto. en el fútbol mexicano, diferentes posiciones. El que le hayan dado el espaldarazo a Jardiné en esa disputa, llamémosle así, en ese roce con Diego Ramírez, el mensaje al jugador es: ¡ah, caray! Aquí no manda el directivo, aquí manda el profe, porque el profe echó al directivo. ¿O cómo lo interpretamos? Es lo que se dice en los medios. Falta que así haya sido, ¿no? Pero está bien, pero Me cuesta al final, mucho trabajo que en un equipo como América... Al final hubo un conflicto, lo ventilamos aquí 2-3 semanas antes de que se diera la noticia y a las 2-3 semanas... Que hoy Jardín está más fortalecido que nunca, es así. Y el mensaje lo recibe el jugador también. Pero al final creo que el que toma las decisiones es Santiago Baños. Pero espérame. Carlitos Hermosillo, ¿cómo estás? Pero al final, ¿quién decide? El técnico. El técnico se tiene que morir con la suya. El técnico pide con los jugadores y quién juega y cómo juega. ¿Quién juega? Pero traer jugadores no creo que le toque al técnico, ¿eh? Le toca a la dirección. O sea, el que va a dirigir, te dicen, tráeme jugadores y yo ya veo cómo los acomodo. Pero no escoge él a los jugadores. Depende del El equipo. técnico no escoge a los jugadores, Carlos. Se fueron por lo mismo, porque tomaban decisiones ellos. Le decían, no, esto es lo que hay. Pero así Pero debe al ser. técnico, el técnico tiene, a ver, el que se juega, yo creo que se acabaron ya esas épocas que decían, no, mira, estos son, y hazle como quieras. Y si no quieres, Sí hay te vas a ir. equipos todavía. No, es que me parece Sí hay que no es así, ¿eh? Todavía hay equipos que No, dicen... bueno, América no creo que se No, maneje. América, ese ese fue el conflicto, que Diego Ramírez le decía Por ayer, favor, o sea, necesito si un técnico... un delantero, Yo te voy a decir Diego una los cosa. llevaba. Si un técnico no decide sus jugadores, error garrafal. Pero también es un error garrafal darle al técnico todos los jugadores. no, porque si lo echas en la fecha no, 6, te quedas con un equipo que no te gusta. Pero es que, entonces, ¿para qué llevas al técnico? Dirígelo. No. Para mí es lo que decía. No, para mí es lo que pues decía es que Gustavo. si eres el típico, No. si eres Para el mí típico es como dice directivo, Gustavo. como era Toño García, que te mandaba una hojita y decía, No, es no. una propuesta. Tú lo que te... maestro, tú Para como el directivo... para el 11 titular. por como favor, el directivo te técnico. tienes que sentar El con el técnico técnico. Toño se García junta. mandaba la alineación desde Sí, el y decía, es una propuesta solamente. Y un técnico le dijo, oye, pues ¿para qué me traes a mí? Si tú quieres, si tú tienes la elección, dirígela tú. Pues No, Carlos, pero el técnico no puede escoger al jugador. No, yo estoy contigo, ¿eh? Yo soy de la idea que el técnico con el área de inteligencia deportiva Sí. son los que se ponen de acuerdo para ver qué jugador Mira, viene. Yayo de la Torre estuvo en varios equipos del fútbol mexicano también. O sea, no te contesto. No, sí, perdóname, discúlpame. ¿Cuál es tu respuesta a la está bien. pregunta? América. América tiene más que perder en el clásico. Es la soberbia. América. Es América. O sea, por la soberbia tiene más que perder. ¿No viste la declaración de Henry Martín? Sí. Que los odian y que los aman y que uno Ahorita lo tiene vamos que a oír ganar. más completo. Pero sí es favorito entonces Guadalajara, confío. Guadalajara, yo digo que es favorito, pero vuelvo a repetir, como no les gusta esa que en un clásico cualquier cosa puede pasar. Más 250 pagaba hoy
el Guadalajara y más 150 del América. O sea, es favorito bastante el Guadalajara para los apostadores, para los casinos. Yayo de la Torre, tú estuviste en la posición también de director deportivo, te tocó ese tipo de decisiones. Yo entiendo, en el mundo, en la Liga Premier, en la Liga Española, en las mejores ligas, el director deportivo, el técnico dice, yo necesito un volante por izquierda o un volante por derecha y un central. De Esos tales tres. características. Y el director deportivo, con el departamento de inteligencia, escautean durante mucho tiempo y le dicen, de esas posiciones que ¿A quieres, estos tres hay? tenemos vistos a estos tres. Opción A, opción B, opción C. ¿Cuál quieres? ¿Estoy en lo correcto? O el técnico te decía, yo quiero a Pepe Pérez, tráeme a Pepe Pérez. Primero que nada, gusto saludarte. Igual, Gustavo. Te igualmente. ves bien ahí, te ves bien. Gracias, Eduardo. Bueno, y un saludo a todos Yo también, yo los compañeros saludé, también, perdón, buenas noches. Buenas noches. a todos los compañeros y a la gente que está en casa. Tú llegaste directo a pegarme, como siempre, Carlos. Pero bueno, mira, aprende la sencillez, la educación y la tranquilidad de Eduardo de la Torre. Prosigue, por favor, Yayo. Si tú le pegaste ya a mucha gente. Pues es normal, lo mío es normal. Adelante, Yayo. Tú no pegas, nomás ignoras, pero a ver, pues, ¿qué? Voy a entrar al Primero contesta esto. al personaje, Gustavo. ¿Cuál fue la pregunta? No, o sea, la pregunta, ahorita No, la no, encuesta. ahorita, lo que me preguntaste ahorita. Lo de ahorita es, a ti el técnico, te decía, quiero a Pepe Pérez o el departamento de inteligencia, de escauteo, del equipo contigo, le ponían 3 o 4 opciones. Yo creo que hay diferentes casos y diferentes clubes que lo manejan de una manera particular, ¿no? Ajá. Sí hay clubes que definitivamente el técnico es el que manda y el técnico es el que dice la última palabra. Claro que con ciertas características o algo, pero él es el que decide al final este o aquel. Él. Tiene la última palabra como nosotros. Pero también hay, así es, pero también hay clubes que se manejan del otro lado, ¿no? Que no les gusta darle todo el poder a un técnico. Que O sea, son depende del prestigio del cartel o de la personalidad del Es técnico. que, a ver, mira, hay clubes que, por ejemplo, te ponen las opciones que hay. Sí. El directivo, ¿no? Sí. O el secretario técnico o el presidente deportivo. Sí. Y a veces tienen tantas opciones de muy buena calidad que te dicen, bueno, pues el que venga, no hay problema. Yo me acuerdo que tú dirigiste elegiste también a Morelia y a Santos, si no me falla la memoria. ¿A quién? Morelia, Santos y Jaguares dirigiste. Jaguares, Santos, Chivas. Chivas, ok. Cuando fuiste director técnico de Santos en aquella Libertadores que los eliminó River con el arbitraje de Carlos Torres que los acuchilló repitiéndole 3 penales a Luchetti. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Esa temporada tú eras técnico. Sí. ¿Tú pediste los jugadores? ¿O te dijeron, yo quiero un volante y tú decías, con estas características y te daban 2 o 3 opciones? No, siempre, a mí me tocó lo que experimenté ahí en Torreón. Había directivos que se encargaban de conciliar junto con el técnico. Sí. No era decisión de ellos solamente, sino que era una decisión Por eso, compartida. no decidías tú 100%. No había en ese tiempo no había un director deportivo. Por eso. Había un presidente, ¿no? Bueno, es que te estoy dando el contexto, Ok. sino cómo te ¿Eso lo fue en el explico. 2001 o qué año? Sí, más o menos. Ok, y luego en Cruz Azul, director deportivo, ¿cuántos técnicos te tocaron? Paco Gémez, Pedro Caiciña, ¿quién más? Tomás Boy. Tomás Por Boy. ejemplo, yo a Tomás Boy, yo no lo había tenido técnico. Él llegó con otro. Tú llegaste y ya estaba él ahí. Llegué y ya estaba. Cuando pedían refuerzos, te decían, quiero a tal, tráeme a tal, ¿sí o no? ¿Puedo opinar sobre esto? Casi nunca me pasó, ¿eh? Perdón. Es que casi nunca me pasó que alguien me dijera, quiero a tal. Ajá. Salvo 1 o 2 ocasiones, sí. ¿Y se los llevaste? Sí. ¿Te acuerdas con Paco Gémez, Sí. un español? Sí. Claro, está en el West Ham de auxiliar hoy. Oye, Paco Gémez, sí. yo no voy a hablar de la época de Yayo, voy a hablar de otra época. Sí. Lo de Cruz Azul y en muchos lados, Sí. tú llegabas y Carlos Hurtado ya tenía los jugadores. Y te decía, ¿quieres? Si no, va ahí. ¿Pero a quién? ¿Al técnico No, o al güey, directivo? al técnico Y a al los técnico. directivos. Y a los directivos, porque él mandaba. Sí. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho el fútbol. Yo estoy ya- Bueno, todavía hay Acá. promotores bien poderosos. Por eso, pero ha cambiado muchísimo. Pregúntale a la América cuánto Yo lo tiene que sí Pitts creo es Group. que hay un área de inteligencia deportiva con el técnico. Efectivamente, el técnico te dice, oye, necesito un lateral derecho, te doy opciones, pero el técnico decide, no decide el director. O sea, del A, B o C. pero quiero- Tú le llevas 3, Carlos, pero pero entonces él te pregunto, decide, ¿eh? Sí.
No, Porque- no, Carlos, pero entonces hay que quitar a todos los directores deportivos, no son No, necesarios. no estás escuchando, dije. Si el tú le técnico va a traes decidir, tres- ¿para qué gasto en la nómina de un director No, deportivo? pues Darle entonces, las llaves al técnico. Si tú tienes ese concepto, tú debes de ser director deportivo y de técnico. No, no. O sea, pero tú es te- que no tú es tienes así. un área de Si tú le dirección estás de dando esa deportivo- facultad al El Clásico Nacional llega en el peor momento posible para un América que todavía no termina de levantar cabeza después de un mercado de fichajes tan caótico que dejó más dudas que certezas en Cuapa, porque mientras la directiva presume con bombos y platillos que trajeron brasileños de renombre y que el plantel sigue siendo el más caro de la liga según Transfermarkt, la realidad dentro de la cancha está mostrando una historia completamente diferente donde el equipo parece un Frankenstein, futbolístico sin identidad clara ni rumbo definido. Y es que no se necesita ser un genio táctico para darse cuenta de que algo está profundamente roto en el funcionamiento azul crema. Cuando después de 6 jornadas apenas ocupas el 8º lugar de la tabla con 8 puntos de 15 posibles, cuando tu capitán tiene que salir a dar explicaciones porque lo abuchearon después de decir que no trabaja para la gente, cuando tienes medio plantel en la cuerda floja esperando que los corran en el próximo mercado y cuando tu refuerzo estrella apenas va a debutar como titular en el partido más importante del semestre, porque André Jardine tampoco las tiene todas consigo sobre cómo meter a Rafial. Veiga sin desbalancear todavía más un mediocampo que ya de por sí anda perdido en la mitad de la cancha, pero eso no es lo peor de todo este desastre anunciado, porque además resulta que ahora circulan rumores en redes sociales de que el Real Betis estaría interesado en llevarse a Alejandro Zendejas después de haberse quedado encantados con el rendimiento de Álvaro Fidalgo, y aunque la directiva salió rápido a desmentir todo diciendo que no hay ninguna fuente confiable que respalde esa información, la verdad es que con este América nunca sabes qué va a pasar mañana, porque lo mismo te venden al mejor mediocampista que tenías prometiéndote que van a traer un reemplazo de nivel mundial. Y al final te llega un brasileño de 35 años que ni siquiera estaba en la convocatoria del Palmeiras en sus últimos partidos importantes. Y todo esto mientras Henry Martín anda dando entrevistas diciendo que estaría feliz de que llegara Raúl Jiménez al equipo, como si no se diera cuenta de que está firmando su propia sentencia de muerte deportiva, porque en cuanto traigan al Lobo de Tepeji, lo van a mandar derechito a la banca sin contemplaciones, pero claro, el capitán es tan noble y tan buena gente que prefiere pensar en el bien del equipo antes que en su propio pellejo, aunque eso signifique cavar su propia tumba en el 11. Titularan, deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el rumor que tiene la afición azul crema con el alma en vilo, después de que apenas hace unas semanas se consumó la dolorosa salida de Álvaro Fidalgo rumbo al Real Betis. Y ahora resulta que los mismos españoles estarían poniendo los ojos sobre Alejandro Zendejas para armar la segunda oleada de saqueo al plantel americanista. El chisme empezó a circular en redes sociales con páginas que lo daban prácticamente por hecho, generando un pánico comprensible entre los aficionados que no quieren imaginarse perder a otra de sus pocas figuras, consistentes en un equipo que ya de por sí viene arrastrando problemas de rendimiento desde el inicio del torneo. La directiva salió inmediatamente a desmentir todo con el argumento de que no existe ninguna fuente confiable que respalde el supuesto interés del Betis por el Cone. Pero seamos honestos, un momento esa misma directiva también nos decía hace 3 meses que Fidalgo iba a renovar y que no había ninguna posibilidad de que se fuera. Y al final terminamos viendo cómo el español se largó a Europa dejando un hueco gigantesco en el mediocampo que hasta ahora no se ha podido llenar. Entonces, perdonarán si no nos tragamos completo el cuento de que Zendejas está blindado y que su contrato hasta el 2027 es garantía de nada. Porque en el fútbol moderno los contratos se pueden romper cuando hay dinero de por medio y cuando el jugador realmente quiere irse, no hay papel firmado que lo detenga. Y aquí viene lo preocupante del asunto en sí. El Real Betis está tan encantado con el rendimiento que Fidalgo está teniendo en España después de solo unas semanas con el equipo. Es completamente lógico que empiecen a fijarse en otros jugadores del América que puedan tener características similares o que puedan adaptarse bien al fútbol europeo. Y Alejandro Zendejas cumple con todos esos requisitos porque es un extremo rápido, técnico, con gol y además binacional, lo que facilitaría todos los trámites migratorios. La directiva puede salir a decir que están trabajando
en la renovación del Cone y que lo quieren blindar a largo plazo. Pero mientras no veas la firma en el contrato nuevo, todo eso son puras palabras bonitas, que no garantizan absolutamente nada. Yo creo que este rumor tiene más fundamento del que la directiva quiere reconocer públicamente, porque sería muy ingenuo pensar que el Real Betis no está monitoreando a otros jugadores del América después del exitoso fichaje de Fidalgo, y si realmente llega una oferta formal en el verano con buenos números económicos, sorprendería para nada que Cendejas termine siguiendo los pasos de su excompañero rumbo a la Liga Española. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que supuestamente debería ser la gran revancha azul crema en el Clásico Nacional de este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, aunque la realidad es que el América llega a este partido con más interrogantes que certezas después de un inicio de torneo que ha sido cualquier cosa menos convincente. El partido arranca a las 21:07 horas y se va a transmitir únicamente por Amazon Prime, porque Chivas es el equipo local, lo que significa que muchos aficionados ni siquiera van a poder verlo por televisión abierta para ser testigos de lo que probablemente sea otra decepción. Azul crema en un escenario donde históricamente les ha ido bien, pero donde esta vez las condiciones no están ni remotamente a su favor. El contexto es brutal. Tienes a Chivas llegando como líder absoluto con 15 puntos de 15 posibles después de 5 victorias consecutivas, con una ofensiva que está metiendo goles a lo loco y con una afición enardecida que huele sangre azul crema en el agua. Mientras que del otro lado tienes a un América que apenas ocupa el 8º lugar con 8 puntos, que no ha ganado de manera convincente contra ningún rival de peso y que además acaba de perder a su mejor mediocampista con la salida de Fidalgo sin haber conseguido un reemplazo que esté ni cerca de su nivel. Y sí es cierto que el equipo viene de 2 victorias consecutivas en Liga MX y que consiguió la clasificación a octavos de CONCACHAMPIONS. Pero seamos honestos, esas victorias fueron contra Monterrey, que está en crisis total, y contra un Olimpia de Honduras que es prácticamente amateur comparado con el nivel de la Liga Mexicana. Así que no podemos estar celebrando esos triunfos como si fueran hazañas épicas, cuando en realidad fueron lo mínimo indispensable que se esperaba del plantel más caro. Du país. La directiva y los medios oficialistas del club andan vendiendo la idea de que el América tiene un récord positivo en el estadio Akron durante los últimos años y que por eso no deben temer este partido, pero esos números históricos son completamente irrelevantes cuando el equipo que va a salir a la cancha este sábado es completamente diferente al que ganó esos partidos anteriores, porque se fueron jugadores clave, llegaron refuerzos que todavía están en proceso de adaptación y el funcionamiento colectivo sigue siendo un desastre que ni André Jardín ha logrado corregir con el paso de las jornadas. Y después está el tema del árbitro César Ramos Palazuelos, con quien supuestamente el América nunca ha perdido contra Chivas. Pero francamente eso de andar confiando en estadísticas con árbitros me parece de lo más supersticioso y poco serio, porque al final del día los silbantes no meten goles ni te ganan partidos, y si tu equipo juega mal y el rival está mejor, no hay árbitro amuleto que te salve de la derrota. Pensando bien, este partido tiene todos los ingredientes para convertirse en una humillación histórica. Si el América sale con la misma apatía y falta de ideas con la que ha jugado la mayoría de los partidos en este torneo. Y la única esperanza real que tienen es que los refuerzos brasileños aparezcan con una actuación memorable en su primer Clásico Nacional para salvar los muebles. Ya que hablamos sobre el Clásico Nacional, ahora toca analizar el tema de las alineaciones, y aquí es donde empiezan a aparecer los problemas serios de planificación que tiene este América supuestamente renovado. Del lado azul crema se presume que el equipo va a llegar prácticamente sin bajas importantes al compromiso del sábado, siendo la única duda la de Alejandro Cendejas, que se perdió el último partido porque decidieron cuidarlo, aunque André Jardín ya confirmó que está disponible al 100% después de salir simplemente. Cansado del partido contra Monterrey, hasta ahí todo suena muy bonito en el papel, pero la realidad es que tener jugadores disponibles no significa automáticamente que tengas un once titular competitivo y bien balanceado,
porque si analizas la posible alineación que va a mandar Jardín, te das cuenta de que hay posiciones donde francamente da miedo pensar en lo que puede pasar. Por ejemplo, Kevin Álvarez va a seguir siendo titular en el lateral derecho, a pesar de que ha sido una de las grandes decepciones del torneo y de que la afición lo abuchea cada vez que toca el balón. Pero claro, como no hay mejor opción en el plantel, pues no queda de otra que seguir apostándole con la esperanza de que algún día despierte y recupere el nivel que mostró hace 2 años. Y después está el tema de Rafael Veiga, que supuestamente va a tener su primera titularidad justamente en el Clásico Nacional, lo cual suena emocionante hasta que te pones a pensar que el brasileño de 35 años apenas lleva unas semanas entrenando con el equipo, que viene de un fútbol completamente diferente al mexicano, y que André Jardín lo va a meter de titular en el partido más importante del semestre sin que haya tenido tiempo suficiente para adaptarse al ritmo y las características de la Liga MX. Eso no es valentía táctica, eso es desesperación pura, porque el técnico sabe que su mediocampo actual no le da garantías de nada y prefiere arriesgarse con un refuerzo reciente, llegado a seguir confiando en jugadores que ya demostraron sus limitaciones en las primeras jornadas. Y todavía más preocupante es que Vinicius Lima va a estar disponible desde la banca supuestamente para entrar en el segundo tiempo y dar frescura. Pero nadie se pregunta si realmente tiene sentido estar apostando todo a refuerzos brasileños que ni siquiera conocen bien a sus compañeros, mientras dejas en el banquillo a jugadores mexicanos que llevan años en el club y que por lo menos ya saben cómo funciona el equipo. Del lado de Chivas, la situación tampoco es perfecta porque tienen varias bajas importantes, como Luis Romo por lesión y Eric Gutiérrez y Alan Pulido por temas disciplinarios, pero por lo menos ellos tienen un sistema de juego clarísimo que funciona con los jugadores que tienen disponibles, mientras que el América parece un equipo que cada semana cambia de formación y de ideas tácticas, dependiendo de quién esté inspirado ese día. Yo creo que meter de titular a Rafael Veiga en su primer clásico nacional es un error garrafal de André Jardine, que puede terminar explotándole en la cara si el brasileño no responde a la presión del partido más importante del fútbol mexicano. Y francamente no entiendo por qué no empezó de menos a más, dándole minutos desde la banca en partidos menos trascendentes para que se vaya acoplando al equipo antes de lanzarlo a los Leones, cambiando de tema, pero manteniéndonos en la problemática interna del club. Es momento de hablar sobre la polémica que armó Henry Martín con sus declaraciones después del partido contra Olimpia. Y aquí hay que ser honestos, reconociendo que el capitán metió la pata hasta el fondo cuando soltó eso de no trabajo para la gente, porque independientemente del contexto o de lo que realmente quiso decir, esa frase es inaceptable viniendo de alguien que se supone representa los valores del club más grande de México. Henry Martín salió después a dar explicaciones diciendo que todo fue una malinterpretación y que obviamente él ama la afición azul crema, pero el daño ya estaba hecho porque sus palabras reflejaron una desconexión total con la realidad de lo que significa ser capitán del América, donde los jugadores no solo trabajan para ganar títulos, sino que también tienen la responsabilidad de representar dignamente a millones de aficionados que pagan sus boletos, que compran las playeras Y, que apoyan a equipo en las buenas y en las malas. Y lo más triste de todo este asunto es que tuvo que aparecer Carlos Reynoso, una leyenda del club que ya debería estar disfrutando su retiro en paz, para salir a defender al capitán con argumentos que francamente suenan más a nostalgia que a análisis objetivo de la situación actual. El maestro dijo que le da tristeza ver cómo critican a Henry Martín cuando ha hecho cosas que muchos en la historia no pudieron, refiriéndose obviamente a los 3 títulos que tiene con el equipo. Pero ese argumento es completamente falaz, porque nadie está negando los logros pasados del delantero, sino que están cuestionando su actitud presente y sus declaraciones desafortunadas que demuestran una falta de humildad preocupante. Y Reynoso además aprovechó para elogiar a André Jardín, llamándolo el DT más ganador en la historia del club, lo cual es técnicamente cierto si solo cuentas los títulos en un periodo corto de tiempo, pero convenientemente ignora que otros técnicos construyeron dinastías mucho más largas y significativas en la historia azul crema, aunque tal vez
no ganaran tantos trofeos en tan poco tiempo. La realidad que nadie quiere aceptar en Cuapa es que Henry Martín está viviendo de sus glorias pasadas, mientras su rendimiento actual es mediocre en el mejor de los casos, y que sus declaraciones polémicas solo confirman que ya perdió esa hambre y esa conexión con la afición que todo capitán debe tener para liderar realmente a un equipo de estas características. Pensando Vinci, el capitán del América, necesita que salgan leyendas del club a defenderlo públicamente cada vez que mete la pata con sus declaraciones. Entonces, claramente hay un problema de liderazgo que va mucho más allá de los goles que mete o deja de meter dentro de la cancha. Hablando precisamente de Henry Martín y su cuestionable liderazgo como capitán, ahora toca abordar cómo salió a defender a Kevin Álvarez de los abucheos que recibe en el Estadio Azul Crema. Y aquí tenemos otro ejemplo perfecto de cómo la cultura del todos somos amigos está destruyendo la exigencia que debería caracterizar a un club ganador. Kevin Álvarez ha tenido actuaciones horribles en varios partidos del torneo, cometiendo errores defensivos que han costado puntos y mostrando un nivel